Y tengo en línea esta noche a una persona muy especial, por lo menos yo cada vez que pienso en personas que merecen todo el respeto y la felicitación un día como hoy, pienso en el general de división retirado Fabián Escalante Fon, a quien tengo en la línea telefónica. Buenas noches, Fabián, felicidades. Buenas noches, muchas gracias, Arlene. Fíjate, y perdón porque hay quienes no nos conocen, van a decir, y ella atrevida lo tutea. Bueno, es que somos casi de la misma edad. No de la misma edad. Somos Buenos amigos. buenos amigos. Más que amigos, hermanos. Hermanos, Fabián, ¿qué significa, lo cual para mí es un honor, honestamente, qué Gracias. significa para personas como Fabián Escalante que dedicaron su vida al Ministerio del Interior, qué significa sencillamente un día como hoy, 6 de junio, qué significa? Mira, el 6 de junio no es la fundación, es la integración del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior se va a integrar el 6 de junio de 1961, después de Playa Girón, como resultado de Playa Girón, de los organismos de seguridad y los organismos de orden interior. Y se va bajo el mando del comandante de la Revolución, Ramiro Barré. ¿Qué significa? Bueno, significan la organización no solamente de la defensa interna, sino de la defensa externa. Significa el mecanismo que fue el Ministerio del Interior creado para que la revolución pudiera defenderse internamente en el orden interior, es decir, en la lucha contra la revolución y contra la delincuencia común, etcétera, y también en el orden externo en la defensa de la revolución por medio de la desarticulación de los planes enemigos, de los planes fraguados por la Agencia Central de Inteligencia y otras organizaciones. Y significa para mí, como me imagino que para todos los combatientes que vivimos aquel momento, un momento de nacimiento, un momento de creación, un momento de creación revolucionaria, de nacimiento revolucionario, un momento de reorganización. Ya habíamos pasado, como te dije, los eventos de Girón, la victoria de Girón contra el enemigo mercenario, y era necesario reorganizar las fuerzas internas para defender la revolución internamente. Por supuesto, al lado de los comités de defensa de la revolución y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que son dos integrantes fundamentales de este mecanismo de defensa de la revolución. Ha dicho el presidente que era un ministerio en la conmemoración. El presidente cubano ha dicho que era un ministerio absolutamente nuevo. Ustedes barrieron con lo... Es decir, si hay un ministerio que tenía que nacer de las cenizas de otro, totalmente era este ministerio. Sí, este ministerio no heredó nada del antiguo Ministerio de Gobernación que existía aquí. Absolutamente nada. Este es un ministerio nuevo. Es un ministerio engendrado por la revolución. Es un ministerio creado por la revolución. Y no creado de manera artificial, sino creado a partir de la experiencia de la lucha que ya se había obtenido, ya había pasado 1959, 1960 y la mitad de 1961. Es decir, es un ministerio que se va a nutrir de esa experiencia es decir, es una organización que se nutre de esa experiencia y se crea como resultado de esa experiencia. Claro, pero digo porque también barre con el peor con los peores organismos que el país tenía en aquel momento, la policía. Y sobre todo, Berlín, con la corrupción. Acuérdate que todos aquellos organismos que existían, la Policía Nacional, la Policía Judicial, la Policía Secreta, eran organismos, inmigración, la aduana, etcétera, eran organismos donde se anidaba una tremenda corrupción. Eran organismos de una corrupción extraordinaria. Y eso es lo que va a barrer la revolución.
Es decir, por eso es que cuando se crea el Ministerio del Interior, ya lo que se integra es una policía nueva. La Policía Nacional Revolucionaria hasta ese momento estaba subordinada a las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, se ha creado con una imagen distinta. Es la policía que Raúl fundó en el segundo frente, en el medio de la lucha contra la dictadura de Batista. Es esa la policía que se ha formado, cuyo primer jefe fue el comandante Efigenia Mejera, y que se ha formado con ese caldo de cultivo. Es decir, se ha formado con esos antecedentes. En el combate, se formó literalmente en el combate. Exactamente. De ahí, pero al propio tiempo se habla, bueno, antes se llamaba Gobernación y empieza a llamarse Ministerio del Interior, pero agrupa a fuerzas que desaparecen. Literalmente yo entiendo que casi el 100% de quienes integraban aquellos mecanismos que integraban el Ministerio de Gobernación de la dictadura deben ser de los primeros que tomaron el avión rumbo a Miami. Ya prácticamente no quedaba ninguno. Y la propia ley que ordena la creación o la integración del Ministerio del Interior dice en su texto que con los elementos que procedan de estos organismos, los que no sirvan que se vayan para su casa. Y la mayoría se fue para su casa. Claro, porque la mayoría no servía. Claro, además estaban profundamente, no es que estuviesen involucrados en crímenes, porque si no, o se fueron o hubiesen sido juzgados. No, el problema era la corrupción que ellos mismos portaban de ese régimen anterior, heredada de ese régimen anterior. Claro, hubo que luchar contra demasiada lacra. Ahora, pregunto, se habla, tanto Raúl en su carta como Díaz-Canel en su discurso por el aniversario, ambos resaltan, digamos, que los que iniciaron aquel ministerio no tenían ni los conocimientos ni la experiencia. La mayoría eran hijos de campesinos, de trabajadores, gente muy humilde, pero además todavía aquí no ha pasado, o la alfabetización recién pasaba, no estamos hablando de una fuerza profesional, entrenada, y sin embargo desde el principio está derrotando al mayor servicio de inteligencia y aparato de subversión del mundo, ¿no? A ver, mira, nosotros contábamos con dos elementos fundamentales, que era la mística y la ética. Probablemente nuestros combatientes, algunos eran analfabetos, es decir, no teníamos experiencia de lo que era la policía o los organismos de seguridad, de la inteligencia o de la contrainteligencia, ¿no? Por supuesto. Pero habíamos heredado de las luchas revolucionarias, de la lucha desarrollada por Fidel, ¿no? En el ejército rebelde, del ejemplo que nos dio el ejército rebelde, dos cualidades importantes, que era la mística, la ética y la moral revolucionaria. Y yo creo que ese fue el fundamento que nos ayudó a enfrentarnos a la organización de una policía nueva, de unos órganos del interior nuevos, novedosos, establecimientos penitenciarios. Imagínate tú heredar aquellos establecimientos penitenciarios de la época capitalista, donde la corrupción era tremenda, donde no había ningún programa de rehabilitación de los reclusos. Todo eso la revolución lo va a traer, y la revolución lo va a empezar o lo va a comenzar rápidamente a imponer en su programa. Y así se organizó la policía revolucionaria, así se organizó la inteligencia y la contrainteligencia también. Es decir, a partir de estos factores, de la mística política, de la mística revolucionaria y de la ética y de la moral que Fidel y Raúl nos inculcaron desde las luchas, desde el mismo asalto al cuartel Moncada. De todas maneras, yo pienso que se enfrentaban, como decía, a un aparato descomunal. Quizás uno sobrevalora o sobreestima al adversario a veces, pero ya la CIA había hecho de la suya en Guatemala, sí, en Santo Domingo. Pero teníamos algo muy importante, teníamos un pueblo organizado. Te recuerdo que Fidel había organizado
las milicias nacionales, ya desde el mismo año 59, desde octubre del 59. Y en septiembre de 1960 se organizaron los comités de defensa de la revolución para luchar precisamente contra la subversión enemiga. Así lo dice más o menos en estas palabras Fidel cuando habla el 28 de septiembre. Es decir, Fidel ha organizado un ejército del pueblo y un aparato de seguridad del pueblo. Claro. Que son los que van a enfrentar. Es decir, nosotros lo que nos vamos a apoyar, es decir, ¿cuál es la virtud? Si hay virtud, de estas nuevas organizaciones que se van a integrar en el Ministerio del Interior, que van a fundamentar su trabajo en el pueblo. Es decir, esa ha sido la carta de triunfo nuestra a partir de esos años, desde el mismo triunfo de la revolución. Es decir, el apoyo popular, la permanente vinculación con la población. Yo creo que ese ha sido es decir, no es decir, el trabajo, no podemos decir que el ministerio, yo no diría que el Ministerio del Interior y sus órganos fueron capaces de vencer ellos de por sí todas las grandes tareas y las grandes misiones que ha tenido enfrente. No, si hemos podido hacer y si hemos podido ¿cómo se llama? Vencer, ha sido por el apoyo popular, más que apoyo, por la participación directa del pueblo en las mismas. Y yo retomo una idea que dabas, lo de la ética. La ética y la mística está vinculada también, alguna vez me comentabas, de cómo amigos del exterior, personas por pura solidaridad, trajeron información que fue extraordinariamente valiosa durante mucho tiempo, ¿no? No, mira, en los primeros años de la victoria, después del triunfo revolucionario, cuando empezaron todos los complots de Estados Unidos contra Cuba, más que la CIA, me gusta decir Estados Unidos, porque la CIA es una agencia de Estados Unidos. Claro. No, es Estados Unidos que desde el principio se sintió obligado a destruir la revolución cubana. Desde ese mismo momento, todos aquellos complots que se generaban tanto en el propio país norteamericano como en todos los países, México, Centroamérica y Suramérica, eran conocidos por la población de esos países, y la gente venía aquí y lo informaba, y mandaba carta y mandaba telegrama, y venían los compañeros aquí a informar de las cosas que estaban, de las cosas que ellos habían conocido. Así nosotros conocimos, tuvimos mucha información de los preparativos de Bahía de Cochinos. Sí. Es decir, porque Bahía de Cochinos se estaba preparando en Estados Unidos, se estaba preparando en Centroamérica, en Guatemala, en Nicaragua y en Costa Rica. Es decir, en estos 4 países, pues se recogió mucho los comités de solidaridad. Yo creo que eso solamente lo puede merecer y ganar un Estado que tiene una ética y un comportamiento. Fabián, en tu época, en la jefatura del Ministerio del Interior, fuiste un promotor de primera línea de la participación de artistas, de creadores en general, en algo que contribuyó también a sostener esa mística en lo simbólico a través de los medios. Estoy pensando en temas como el que poníamos al principio del programa Te Seré Fiel, o otros que marcaron una época, o el programa más emblemático de todos, En Silencio ha tenido que ser, o Julito el Pescador, En la frontera del deber. Estabas ahí. Y yo digo, bueno, ¿cuál sería? A lo mejor hay dentro de todas un tema, una canción. Si quieres primero decirme, a los que siguen La Pupila Asombrada, recuerdo cuando le comentabas a Karen que cómo lograron unir a todos esos artistas y la manera en que se gestaron todos esos proyectos, comentar brevemente cuánto se involucró el arte en todo ese reconocimiento, pero también si tienes alguna favorita, ¿no? El Dulce Abismo. El Dulce Abismo tiene que ver con todo eso. Fíjate, no la tenía anotada como una de ellas. Esa la tenía anotada como el tema de los 5. No, el Dulce Abismo lo compuso Silvio en el año 81, para una actividad que hicimos en ese año.
precisamente por el 20 aniversario del Ministerio del Interior, que fue la primera vez creo que se celebró. Y Silvio cantó, estrenó ahí el Dulce Abismo. Y mira, yo creo que la cultura es política. Y yo creo que la política es una manera de enfrentar al enemigo. Es decir, el enemigo contrarrevolucionario, el enemigo antisocial, hay que enfrentarlo con los instrumentos que la revolución tiene a mano y que el Ministerio del Interior tiene a mano. Es decir, nosotros no podemos, cuando hablo de nosotros, hablo de los órganos del Ministerio, no podemos encerrarnos en una actividad puramente profesional. Nosotros tenemos que ir más allá de eso. Nosotros tenemos que acudir a que nuestro mensaje, que no es solamente, que no es un mensaje de represión, que es un mensaje de prevención y de educación, llegue a todo el mundo. Y ese mensaje, de la mejor manera que llega, es a través del mensaje cultural, del mensaje político, porque ambas cosas, política y cultura, están íntimamente Te voy a decir, vinculadas. yo tenía 19 años cuando se estrenó En Silencio ha tenido que ser, 18, 19 años, y no olvido que me dio cuando terminara la universidad yo quería formar parte de la fila del ministerio. ¿Cuántos muchachos no digamos que fue también un modo de despertar vocación, ¿no? Claro, claro, y fíjate, pero En Silencio no tuvo ese, bueno, no digo que no lo haya logrado, pero no tuvo ese objetivo. Ya lo Fíjate sé. que En Silencio es un recorrido, En Silencio empieza ante el triunfo de la revolución. Es verdad. En Silencio es un recorrido por la revolución y, por supuesto, por las organizaciones que participaron de ese proceso revolucionario, de esa construcción revolucionaria, y que al final o al principio de la revolución van a integrar los organismos de seguridad y van a luchar contra la Agencia Central de Inteligencia y otros organismos subversivos de Estados Unidos. Ese fue el objetivo de... Está claro, pero algo encantó nuestra juventud, ¿no? Creo que fue un atractivo adicional para dar cuenta también de que teníamos un tipo de fuerzas, de lo mismo de la policía, de cualquier fuerza que se integrara, porque se hicieron varios programas. Sí, no. En la frontera del deber, por ejemplo. No, Julito el Pescador, que tuvo Ajá. hicimos un programa para la mujer, Exacto. que Pablito Milanés hizo una Para empezar a vivir. El tema de Miriam Mier. Que la protagonizó Miriam Mier. Hicimos varios seriales que tenían como objetivo alertar, es decir, a la población de cómo actuaba el enemigo y también contar una historia. Y rendir homenaje. Y de alguna manera lograr lo que tú pensaste cuando oíste el serial. Bueno, pues ya sé que el Dulce Abismo tiene sus orígenes ahí. Sabía que estaba dedicada a los que parten a misiones. Sí, al internacionalismo. Exacto, al internacionalismo, a los que cumplen misión fuera, pero no tenía claro que formaba parte también de ese cancionero tremendo de la vida de uno, que se queda para siempre pegado a los mejores recuerdos de la vida. Gracias, Fabián, felicidades de nuevo. Bueno, muchas gracias a ti por la entrevista y te felicito y por medio de esta vía felicito a todos mis compañeros. Tus compañeros que, bueno, días como hoy, cuando no había pandemia, se juntaban a celebrar, no creo. Bueno, te cuento un secreto. Hace pocos minutos me llamaron unos compañeros míos de Santiago de Cuba, generales, viejos combatientes, gente que yo aprecio y quiero muchísimo, para felicitarme. Yo aproveché también para felicitarlos a ellos. Es decir, es un momento en que intercambiamos felicitaciones, un momento en que de satisfacción y caramba, debo aprovechar también la oportunidad para felicitar al comandante Ramiro Valdés, que fue nuestro primer jefe y nuestro sigue siendo como el símbolo, ¿no? Sí, claro. De todos ustedes. Es un símbolo, él es un símbolo. Así mismo. Gracias, Fabián, y besos a Teresita, que también
Es una vieja combatiente, no una vieja combatiente, una veterana combatiente. Bueno, un abrazo para los dos. Para y ti. Para ustedes el dulce abismo. Silvio Rodríguez, gracias, Fabián. Gracias. Amada, supón que me voy lejos, tan lejos que olvidaré mi nombre. Amada, quizás soy otro hombre, más alto y menos viejo, que espera por sí mismo. Allá lejos, allá trepando el dulce abismo. Allá lejos, allá trepando el dulce abismo. Amada, supón que no hay remedio. Remedio es todo lo que intento. Amada, toma este pensamiento, colócalo en el centro de todo el egoísmo y ve que no hay ausencia para el dulce abismo. Y ve que no hay ausencia para el dulce abismo. Amada, supón que en el olvido la noche me deja prisionero. Amada, habrá un lucero nuevo que no estará vencido de luz y de optimismo. Y habrá un sinfín latente bajo el dulce abismo. Y habrá un sinfín latente bajo el dulce abismo. Amada, la claridad me cerca. Yo parto, tú guardarás el huerto. Amada, regresaré despierto otra mañana terca de música y lirismo. Regresaré del sol que alumbra el dulce abismo. Regresaré del sol que alumbra el dulce abismo.